¿Qué tal amigos de Progreso Hispano News? Un gusto saludarles y les damos una cordial bienvenida a Encuentro Migratorio, su programa donde contestamos todas las inquietudes que ustedes tienen sobre el tema de inmigración. Y ya me encuentro acompañada por el abogado Douglas T. ¿Qué tal, abogado? ¿Cómo está? Y bienvenido. Todo bien, gracias a Dios. Buenas tardes, siempre un gusto estar aquí con usted, con nuestros seguidores, ayudando a la comunidad con contestar sus preguntas sobre la ley de inmigración. Y ¿cómo está usted? ¿Todo bien? Muy bien, gracias. Y nuevamente a usted por ayudar a la comunidad respondiendo a las inquietudes que nos hacen llegar cada semana y hablando primeramente siempre de temas que hicieron noticia durante la semana anterior a la que estamos comenzando a hablar, y de eso justamente vamos a comenzar hablando de tres temas importantes. El primero, pues que queremos hablar sobre el Welcome Call, que es el nuevo programa para los refugiados. El segundo tema, la liberación que ha hecho ICE, de miles de inmigrantes indocumentados afectados por filtración de datos personales. ¿Cómo va a estar ese asunto? ¿Qué les esperaría a ellos, ¿no? Y el tercero, que ya se puede pedir asilo en línea juntamente con el permiso de trabajo. Adelante, abogado, explíquenos por favor esos temas. Sí, esos son tres temas bien importantes, cambios que son importantes para todos los migrantes aquí en los Estados Unidos. Y lo primero del Welcome Core es algo interesante porque va a permitir que un grupo de 5 personas que son ciudadanos o residentes que tienen más de 18 años básicamente dicen bienvenidos a los refugiados que vienen al país. Eso es algo importante porque muchas veces el gobierno depende de organizaciones sin fines de lucro. Entonces me imagino que eso es una forma para permitir a grupos más pequeños de decir bienvenidos a los refugiados. Y por ejemplo, lo que pueden hacer esos grupos es, por ejemplo, cuando llegue el refugiado al aeropuerto, me imagino que, si habla mandarino o si habla árabe o no habla inglés, ya va a ser difícil para navegar, la sociedad, cómo llega a su casa, todo eso del aeropuerto. Pueden ayudar con esto, pueden ayudar a encontrar cosas para la casa, encontrar empleo. Eso es algo bueno, porque al fin del día está cumpliendo con nuestras obligaciones bajo la ley de ayudar a los refugiados que vienen a los Estados Unidos. Entonces esto es algo bueno y como siempre vamos a tener que esperar más detalles para tener toda la información del programa, pero básicamente otra vez este es un programa para ayudar a los refugiados, porque de lo que yo sé, y por ejemplo aquí en Charlotte hay varias agencias que ayudan a los refugiados cuando llegan a los Estados Unidos, ayudan para buscar trabajo, ayudan para que los niños entren a la escuela, ayudan para buscar beneficios del gobierno para que son elegibles la gente que viene al país como refugiados. Entonces, me imagino que sería un buen programa. Como siempre, el riesgo es que, posiblemente hay gente que puede abusar del sistema para recibir ya dinero del gobierno, o hay gente que, posiblemente no va a hacer un trabajo tan bueno en esto, pero es algo bueno porque yo creo que hay más trabajo que hay agencias, porque el gobierno ha dicho que quiere aceptar a más refugiados, quiere admitir a más refugiados, pero a veces no se puede. Entonces es algo porque no hay grupos suficientes. Entonces vamos a ver. Segundo, hablamos de la liberación de miles de personas y está viendo que estamos hablando de la liberación de como 3,000 personas, de más de 6,000 que tuvieron la filtración de datos personales. Eso es algo muy serio, porque para muchas de estas personas, ellos están pidiendo el asilo. Y ahora, posiblemente su gobierno, si están pidiendo el asilo de su gobierno, de una mara o algo así, o de algún grupo de crimen organizado, puede tener acceso por internet a los datos personales de esas personas y puede saber que ya están aquí en los Estados Unidos pidiendo el asilo. Posiblemente puede usar esos datos personales para amenazar a sus familias, hacer daño a sus familias en su país. Entonces es algo muy serio. Y gracias a Dios han salido de la detención como 3,000 de esas personas, pero siguen, en la cárcel. Me imagino que más de la mitad, como 3,524, algo así, que todavía siguen en la cárcel. Para los que salen y los que han salido ya van a tener un proceso que sería igual a casi cualquier otra persona que entra al país sin papeles y pide el asilo, que por ejemplo entra a los Estados Unidos, está detenido por oficiales de la inmigración,
está en un centro de detención para un tiempo, sale ya, y bueno, si salen bajo fianza o bajo su palabra, van a tener en el futuro la oportunidad de aplicar para el asilo frente a un juez de inmigración. Y para recordar a la gente que están pidiendo el asilo, la fecha límite para aplicar para el asilo, aparte de circunstancias excepcionales, la fecha límite ya es 1 año. Entonces, si alguien llega al país y quiere aplicar para el asilo, hay que aplicar dentro del primer año. Algo bueno es que esta aplicación del asilo puede tener acceso a esa aplicación ahora y puede llenar la solicitud por internet, que es algo que, bueno, esperamos que ayude mucho con el fraude, porque desfortunadamente hay muchos notarios que dicen, no se preocupe, me paga, bueno, X en efectivo y va a salir bien su aplicación, y a veces eso no pasa. Y a veces lo que yo he visto es que muchas veces hay mentiras en las aplicaciones para esas personas que los notarios usan bueno, ya de sus aplicaciones anteriores. Entonces, es algo bueno que puede llenar esa solicitud bueno, de asilo por internet. Y bueno, para hablar de nuestro tercer punto, como hablamos, hace algunos meses ya, el gobierno puso en línea la aplicación para el asilo y ahora puede aplicar para un permiso de trabajo basado en asilo en línea por internet. Y esperamos, claro, que esto acelera el proceso porque no tiene que esperar, bueno, no tiene que imprimir los formularios, enviarlos a la inmigración, espera un buen tiempo para que llegue. Esperamos que, bueno, esto ya al fin del día acelera el proceso para la gente del asilo y también la gente que tiene permisos de trabajo pendientes también en el asilo. Lo importante y algo para... Bueno, que tenemos que, siempre tenemos que explicar a clientes varias veces, es que si alguien aplica para un beneficio por internet, hay que chequear muy bien su email, porque muchas veces el gobierno solo va a contactar a la persona por email. Y bueno, cuando algo llega por correo, normalmente la gente ya presta atención porque llega un sobre oficial, dice claro. US Department of Homeland Security, es algo que la gente, bueno, mira la carta y dice, bueno, eso es algo importante, necesito contactar a mi abogada para hablar sobre esta carta. Con el email ya puede ser algo diferente porque recibimos tantos emails, hay mucho fraude. Se va a la basura a veces. Sí, a veces va a la basura. Ya es algo que hay que cuidarse mucho y yo he hablado con varios clientes recientemente que metieron aplicaciones por internet, no prestaron buena atención a su email y por eso ya la inmigración negó un beneficio para ellos. Ellos ya perdieron su dinero y hay que aplicar de nuevo o meter una apelación que tarda bastante tiempo. Entonces, un dato importante que la gente van a tener que acostumbrarse, chequear bien su basura para ver si un email ha ido a junk o si ya cómo está. So, buenas noticias y bueno, los tres ya muestran que, bueno, al fin del día el gobierno está intentando acelerar los procesos y facilitar las cosas para los inmigrantes. Y bueno, todavía los casos de la inmigración son complicados. Siempre yo he dicho a clientes, mira, a mí me gustaría si mi trabajo no fuera necesario, porque, bueno, al fin del día sería bueno si el gobierno ya hizo todos sus procesos, todas sus aplicaciones mucho más fácil, pero desfortunadamente seguimos con procesos ya y leyes de inmigración que son complicadas. Pero bueno, gracias por estas preguntas y tres cambios importantes. Sin duda alguna, cambios importantes y como usted dijo, pues refiriéndose al último tema de los asilos, si la gente va a estarlo haciendo online, ¿no? Esa petición del permiso de trabajo para los de asilo, pues tienen que prestar mucha atención, escriba bien su email, verifique siempre lo que usted escribe, porque a veces uno se le va alguna palabra, alguna letra que no es y entonces se van a retrasar muchísimo más de lo que generalmente debería ser. Gracias, abogado. Invitamos a nuestra audiencia a conectarse en vivo, compartan este programa para que más personas tengan oportunidad también de recibir una ayuda legal gratis en línea que no le cueste nada. Solamente conéctese en vivo o comparta este programa para que otros también lo puedan ver. Síganos en todas nuestras redes sociales como Progreso Hispano News. Vamos a contestar la pregunta de Jimena. Estoy en trámite para mi residencia juntando los papeles para pedir a mi esposo e hijos que están en Bolivia. ¿Cuándo entrarían en vigor las nuevas tarifas de inmigración que he escuchado? Bueno, gracias por esta pregunta. Esto es una buena pregunta y algo importante para la gente que están aplicando, especialmente si están pidiendo varios familiares.
que el gobierno anunció, yo creo que fue hace como 2 semanas, que van a incrementar las tarifas para casi todos los casos de la inmigración. Entonces, por ejemplo, si está pidiendo a su esposa y sus 3 hijos, bueno, los números pueden ser, multiplicados por Fuertes. 4. Ya. Entonces, es algo que yo creo que van a entrar, bueno, normalmente cuando la inmigración hace una nueva regla como así, no entra en vigencia a lo menos 60 días. Entonces, básicamente, tiene a lo mínimo como 1 mes y medio antes de que esa nueva regla va a entrar en vigencia. Como siempre, yo recomiendo que hable con un buen abogado de inmigración sobre su caso, para ver cómo este cambio va a afectar a usted. Pero es algo que, bueno, estamos diciendo a la gente ahora, mejor que mete su aplicación, bueno, lo más pronto posible para la mayoría de los casos, porque para la mayoría de los casos van a incrementar mucho las tarifas. Y, por ejemplo, aplicando para la residencia, esto ya va a incrementar también. Gracias y buena suerte con su caso. Gracias, abogado. Marlene pregunta, me llegó el permiso de trabajo hace 3 meses. ¿Cuánto tarda en llegar la cita para la entrevista? Me está pidiendo mi hijo que es ciudadano. Bueno, gracias Marlene por esta pregunta. Eso es una buena pregunta. Y eso es algo, es difícil para decir cuánto tiempo más va a tardar el proceso. Bueno, cuando alguien está aplicando para la residencia, normalmente aplica para 2 cosas también junto con la residencia. Uno sería el permiso de trabajo, otro sería el permiso de viaje. Ahora esos permisos han estado tardando entre como 2 meses y 12 meses. Entonces es muy difícil para decir cuánto tiempo va a tardar para esos permisos. Ahora ya Marlene, que ha llegado el permiso para su hijo, posiblemente porque es hijo de ciudadano de los Estados Unidos, posiblemente la inmigración va a aprobar su residencia sin entrevista. Eso sería la esperanza, pero podría tardar, y bueno, es difícil para decir, puede ser otros 6 meses, puede ser otro año y medio. Depende mucho de dónde estarían procesando su aplicación en la oficina local, porque, por ejemplo, si usted vive aquí en Charlotte, normalmente después de que sale su archivo del Centro de Beneficios Nacionales, que se llama el National Benefit Center, el archivo de su hijo va a llegar a la oficina local aquí en Charlotte. Y depende de cómo funciona la oficina local, si ellos están trabajando, duro para procesar las aplicaciones, muy rápido, o si ellos ya a veces son un poco más lentos, o depende, o a veces las oficinas tienen muchas aplicaciones pendientes, entonces podría ser otro, 3 meses, 6 meses, año y medio. Es difícil para decir, y estamos viendo ahora mucha variedad en cuánto tiempo están tardando esas aplicaciones. Gracias, Marlene, y buena suerte con su caso. Gracias, abogado. Vamos a contestar una pregunta en vivo y gracias a Lauri Anés, que está conectada y tiene esta pregunta, abogado, para usted. Yo entré legal y me quedé con mi hija. Yo ya regularicé mi estatus a residente legal y ahora la niña tiene 17 años y medio. ¿Puedo solicitar ajuste de estatus para ella? Bueno, gracias por su pregunta. Entonces, dice para la persona que está preguntando, ella ya tiene la residencia y ahora quiere saber si puede pedir a su niña. Sí, de 17 años y medio. Ok, bueno, gracias por esta pregunta. Eso es una buena pregunta. Y, depende de quién está pidiendo a ella. Entonces, si por ejemplo, si su hija, y entiendo que su hija entró con usted y sobrequedó, si ella ya, quedó para más tiempo que fue permitido, me imagino, entonces usted como residente no puede pedir a ella, podría pedir la residencia afuera de los Estados Unidos, pero no adentro, porque si alguien entra con una visa y queda para más tiempo que es permitido, no es elegible para aplicar para la residencia por medio de una petición familiar de un residente, aparte a lo que se llama los 245I. Pero la segunda pregunta sería, no sé si, por ejemplo, usted se casó y su padrastro estaría ya pidiendo a su hija. Entonces, normalmente, aún si sobrequedó, sí se puede, porque sería un ciudadano que está pidiendo a ella. Pero de todos modos, recomiendo mucho que usted hable con un buen abogado de inmigración sobre su caso para ver cuáles son las opciones para su hija, porque es muy importante que, depende del tipo de caso, que somete los papeles para ella lo más pronto posible, porque, ahora con cumplir 18 años, ella va a empezar a acumular lo que se llama presencia ilegal, que se llama unlawful presence, que significa que si ella tiene, 18 años y medio y sale del país después de haber acumulado 180 días de presencia indocumentada,
ella va a tener un castigo de 3 años para regresar a los Estados Unidos, o si ella pasa, más de un año sin papeles aquí en los Estados Unidos y sale de los Estados Unidos, ella va a tener un castigo de 10 años para regresar a los Estados Unidos. Entonces, ahora que ya va a cumplir los 18 años pronto, mejor que hable con un buen abogado de inmigración lo más pronto posible para ver si se puede arreglar aquí adentro de los Estados Unidos, que claro, eso sería lo mejor, o si tienen que salir. Y si tienen que salir, ¿cuándo tienen que salir? ¿Cuánto tiempo? Ya todo esto. Gracias y buena suerte con el caso de su hija. Gracias, abogado. Juana García pregunta, a mi hijo lo quiere pedir su jefe. ¿Qué debe hacer para irse preparando? Él es ingeniero de sistemas y trabaja para una compañía de software. Entró a Estados Unidos con visa de turista. Bueno, gracias Juana por esa pregunta. Eso es una buena pregunta. Y bueno, esas preguntas normalmente son bien complicadas, solo porque depende mucho de la historia de su hijo. No sé si, por ejemplo, tiene DACA y lo había tenido antes de cumplir los 18 años. No sé si su hijo está entrando reciente, no sé. Pero las cuestiones de aplicar para la residencia por medio de una visa temporal, por medio de trabajo, siempre son preguntas complicadas. Y bueno, también lo de la F1. Y por eso recomiendo que su hijo llame a nosotros y para que podamos hablar sobre sus opciones, cómo sería el proceso. A veces ya la gente tiene opciones, a veces no lo tienen, pero es algo que nosotros manejamos las aplicaciones para las visas de trabajo y sería un gran placer ayudar a su hijo y su patrón, a su compañía, para pedir a él. Gracias, Juana. Y otra vez, depende mucho de la historia de su hijo, la respuesta a cuáles son las opciones para su hijo y por eso mejor que nos llame lo más pronto posible. Que tenga un buen día. Gracias. Y si desea llamar al abogado Douglas, puede hacerlo al 704-940-9128, que habla nuestro idioma, como ustedes lo ven. Muy bien, habla el español. Gracias. Julieta pregunta, estoy en los Estados Unidos y me gustaría ajustar mi estatus. Entré con visa de turista y me quedé. ¿Cuáles son las opciones que yo podría tener? Bueno, gracias Julieta por su pregunta. Eso es una buena pregunta. Y igual es parecido a la pregunta de Juana. De que, ya cuando hablamos es interesante y recibimos con mucha frecuencia esta pregunta. Y siempre digo, depende. Y tenemos que preguntar más de su historia. Porque depende de la persona, de su educación, de cuánto tiempo tiene aquí en los Estados Unidos, si han sobrequedado, si han tenido corta inmigración, si han tenido algún récord criminal. Si, por ejemplo, donde fue a la universidad, que estudió, si tiene una compañía que quiere pedir a usted, posiblemente aplicaría, para la visa una visa de trabajo o un asilo o algo, depende de la persona del país. Entonces, es algo que Julieta, recomiendo que sea con un buen abogado, una buena abogada de inmigración sobre su caso. Normalmente lo que explicamos a clientes es que, hay normalmente como 4 rutas para arreglar un estatus legal aquí. Uno sería el dinero, por una visa de inversión o por aplicar para la residencia basado en el dinero. Segundo sería por medio de trabajo, si tiene un título de la universidad o si tiene una compañía que quiere pedir a usted. Tercero sería por medio de un familiar que es ciudadano o residente de los Estados Unidos. Hay varias categorías que no califican, por ejemplo, abuelos o nietos o sobrinos o algo así, pero se pueden calificar hermanos, esposos, esposas, hijos, y padres de residentes o ciudadanos de los Estados Unidos. Y falta la más dura. La más dura. La más dura sería el asilo. El matrimonio. Yo digo, eso es la familia. La corta ruta normalmente sería el asilo, pero es algo que, Julieta, en su situación, recomiendo que usted hable con un buen abogado de inmigración antes de cuando se vence su visa, para que usted pueda seguir la ruta más correcta para su caso. Pero sí, claro, siempre el matrimonio ya legítimo es una opción. Claro. Gracias, abogado. Vamos a contestar la pregunta de Fernando. No sé qué hacer. Estoy tratando de entrar a la aplicación del CBP One y me marca error. ¿A qué se deberá? ¿Qué debo hacer? Estoy desesperado. Bueno, gracias Fernando por su pregunta. Eso es una buena pregunta y hablamos de esto la semana pasada, que el gobierno está intentando usar la tecnología para resolver el problema de mucha gente que está esperando en la línea para entrar a los Estados Unidos. Hay que poner en su teléfono el app que se llama CBP One.
El problema es que me imagino que hay mucha gente que va a recibir errores o no van a saber bien por qué puede ser algo complicado. Entonces, siempre yo digo, mejor que primero, cualquier problema técnico, yo digo, mejor que quite el app de su teléfono y instala para que pueda reinstalar el app. Eso es una cosa. Otra cosa sería apagar poner su teléfono on y off. Pero tercero, es algo que desafortunadamente si está recibiendo un error, no sé cómo exactamente para arreglar esto, pero espero que ya pueda arreglarlo pronto para que pueda intentar entrar y me imagino pedir el asilo. Gracias, Fernando, y buena suerte con su caso. Gracias, abogado. Los invitamos a conectarse en vivo, a compartir este programa para que otras personas tengan la oportunidad también de ver y recibir un consejo legal de inmigración. Alexandra pregunta, ¿se puede viajar con la residencia condicional vencida? Bueno, gracias Alejandra por su... ¿Me dijo Alejandro o Alexandra? Lo siento. Alexandra. Alexandra, perfecto. Gracias por su pregunta. Eso es una buena pregunta. Y para explicar un poco a la gente, cuando alguien recibe la residencia de uno de dos tipos. Un tipo sería la residencia de 10 años, que se llama, la residencia permanente. Otra residencia sería 2 años. Y esa residencia de 2 años es para alguien que está casada con ciudadano de los Estados Unidos o residente de los Estados Unidos y tiene menos de 2 años de estar casados. Y aplica ya a sus hijos también. Cuando llega al fin de los 2 años, tienen que meter una solicitud a la inmigración para mostrar que todavía siguen casados, que todavía ya tienen una relación legítima. Hay algunas excepciones, pero normalmente hay que aplicar de nuevo. Cuando aplica para remover las condiciones de la residencia, entonces ya cuando tiene la aplicación, la residencia de 2 años, la residencia condicional, y está aplicando para la residencia permanente de 10 años, tiene que, somete la aplicación durante los 90 días antes de cuando se vence su tarjeta de la residencia de 2 años. Y, normalmente la inmigración envía por correo una carta diciendo que su residencia está extendida automáticamente. Ahora ya están enviando cartas de 24 meses. Y si se presenta, para trabajar o para renovar su licencia o para viajar fuera del país, puede presentar, su tarjeta de la residencia que está vencida, más ya su carta que usted recibió, ya mostrando que su residencia ya fue extendida para otros 24 meses. Si han pasado esos 24 meses y su residencia ya está, vencida, entonces, hay que pedir lo que se llama un InfoPass, que sería una cita con la inmigración para una estampilla en su pasaporte antes de salir de los Estados Unidos. Porque si sale de los Estados Unidos, va a poder salir con su pasaporte de su país de nacionalidad, pero no va a poder ingresar a los Estados Unidos sin una tarjeta de la residencia que está vigente, o la carta que que todavía sigue vigente, o una estampilla en su pasaporte, que sería la estampilla I-551, que estaría válido para 1 año. Y hay que planear bien para viajar en esta situación, porque ahora a veces para conseguir la cita para una estampilla del InfoPass, tarda, 2 semanas, 4 semanas, 1 mes, 2 meses, puede tardar mucho tiempo con los atrasos del COVID que ya siguen en las oficinas de la inmigración. Gracias, Alexandra, y buena suerte con su caso. Gracias, abogado. Seguimos contestando preguntas que hemos recibido de nuestra comunidad. Andrés pregunta, ¿es cierto que un venezolano con más de 7 años en Estados Unidos y TPS puede recibir la residencia? Bueno, gracias Andrés por su pregunta. Eso es una buena pregunta. Y no hay una regla automática que dice que si, por ejemplo, si alguien tiene 10 años aquí en el país o si alguien tiene 7 años de este país, aparte de los cubanos, si los cubanos tienen 1 año o más aquí en el país y entró legalmente o con un parole, pueden calificar ya para la residencia. Pero, por ejemplo, para la gente de Venezuela, no reciben automáticamente la residencia. Normalmente hay que tener una ruta para conseguir la residencia. Entonces, por ejemplo, si se casó con una ciudadana, Andrés, o si, usted ya, un trabajo está pidiendo a usted, posiblemente podría calificar para la residencia, o si usted había aplicado para el asilo y ya ganó el asilo, después de 1 año con el asilo, puede aplicar para la residencia. Entonces, es algo que, en su caso, Andrés, recomiendo que usted hable con un buen abogado de inmigración,
para revisar toda su historia, para ver si uno califica para la residencia, pero no hay una regla. No hay una regla que dice que, bueno, los venezolanos que tienen TPS y más de 7 años aquí en el país que automáticamente califican para la residencia. No hay ninguna regla así. Entonces, bueno, gracias Andrés por su pregunta y buena suerte con su caso. Quizás alguien está ofreciendo, usted sabe, personas a veces inescrupulosas, los que andan haciendo fraude, no se deje engañar, escuche el consejo de un profesional. Carlos Luis pregunta, ¿debo renovar DACA si mi esposo me incluyó en su visa U y me dieron permiso de trabajo? Bueno, gracias Carlos Luis por esta pregunta. Eso es una buena pregunta. Y nosotros hemos recibido, bueno, yo creo que como 4 o 5 veces recientemente la misma pregunta. Gente que ya tienen DACA está aplicando para un estatus más permanente, que por ejemplo la visa U, para en esta situación su esposa que fue víctima de un crimen, está ayudando a usted para pedir la visa U, o si alguien tiene la residencia en proceso o cualquier beneficio. Bueno, nuestra recomendación como abogado sería, y mi recomendación para su caso, Carlos Luis, sería que usted siga renovando la DACA hasta cuando tiene la visa U en la mano, porque lo que me preocupa con la DACA, y eso hemos visto también con gente de TPS, es que si usted no aplica en tiempo a renovar su DACA, y si por cualquier razón está negado su visa U, y si ha pasado, y bueno, aunque ha recibido el permiso, no es garantizado que va a salir su visa U. Y bueno, si pasa más de un año sin renovar su DACA, hay un riesgo de que la inmigración puede negar ya su aplicación para renovar la DACA en el futuro. Entonces es algo para asegurar que tienen todas sus opciones. Yo sé que, bueno, todos modos es mucho dinero, solo los honorarios del gobierno para renovar DACA y su permiso de trabajo ya son $495. Entonces es algo frustrante para decir, mire, ya posiblemente va a tener que seguir con su estatus de la visa U y renovando esto, sale como 410 cada vez que tienen que renovar su permiso de trabajo. Pero para que ya tengan las opciones mejores en el futuro, siempre recomendamos que siga renovando su visa U. Su DACA, lo siento. Entonces, es algo de todos modos, Carlos Luis, no sé si un abogado ayudó a ustedes para aplicar para la visa U, pero si tienen un abogado, recomiendo que hable con su abogado o su abogada para hacer esta pregunta. Gracias, Carlos Luis, y buena suerte con su caso. Gracias, abogado. La pregunta de Mariana. Perdí mi acta de ciudadanía. ¿Qué debo hacer para obtenerla? Bueno, gracias Mariana por esta pregunta. Eso es algo que desafortunadamente a veces pasa. Alguien arregla ya la ciudadanía y tiene que aplicar para otro certificado o acta de ciudadanía. Lo malo es que tarda un buen tiempo, me imagino a lo mínimo como 4 o 6 meses para conseguir otra acta. A veces durante este tiempo no se puede aplicar para renovar su pasaporte. Entonces es algo frustrante y también hay que pagar. Yo creo que la inmigración cobra como 545 o algo así, solo para nueva acta. Entonces hay que cuidar mucho a ese documento. Pero es algo en su caso, Mariana, recomiendo que usted hable con un buen abogado de inmigración sobre su caso para pedir copia de su nueva acta. Sí. ¿Le puedo preguntar algo al respecto? He escuchado que uno no debe sacar una copia, una foto de la ciudadanía. ¿Es verdad eso? Y esto es algo que a veces yo escucho lo mismo. Yo no sé de dónde viene esta regla. Yo sé, bueno, que por ejemplo me imagino que no se puede sacar copias de documentos para algo fraudulente. Y bueno, si por ejemplo claro, va a sacar pero copia. Para tener por si acaso se me pierda. Miren estos casos, por ejemplo, que a alguien le pase una situación de esas. Sí. Y bueno, de mi experiencia, yo nunca he escuchado una regla parecida. Entonces, no sé si eso es algo que la gente simplemente escucha de sus amigos o familiares, escuchen en la calle, pero no veo ninguna razón de por qué no puede sacar copia de la ciudadanía. Y nosotros, bueno, lo hacemos ya varias veces a la semana cuando tenemos un cliente que está pidiendo ya a sus familiares, entonces espero que no estamos cometiendo ningún crimen, ningún fraude. Pero ya lo supiera usted ya lo supiera. Sí, pero posiblemente alguien viene para ponerme esposas, pero ya no, yo creo que no hay ningún problema, que sí se puede. Eso es una buena pregunta. Ok, gracias abogado. Marisela pregunta, entré y salí de Estados Unidos 2 veces y me quedé siendo menor de edad. ¿Cuenta esto para castigo permanente? Bueno, gracias Marisela por esta pregunta. Eso es una buena pregunta y hay 2 partes de la ley que son afectadas por esto. Una parte de la ley dice que si alguien entra una vez,
queda para más de un año indocumentado, no importa si tiene, bueno, queda para más de un año indocumentado como menor de edad, con menos de 18 años, y sale del país, no tiene un castigo de 10 años para regresar, si es menor de edad. Si es mayor de edad en esta situación y, por ejemplo, si tenía, 25 años y quedó para más de un año indocumentado y sale del país, va a tener un castigo de 10 años para regresar. Pero si fuera menor de edad y tenía, o era menor de edad y tenía, por ejemplo, quedó aquí desde 5 años a 15 años y salió, no va a tener ningún castigo para regresar a los Estados Unidos. Pero entró dos veces, ella dice. Sí. El problema es que si entra 2 veces y si alguien, y eso es una parte de la ley que es muy difícil para que no hay una excepción para menores, dice que si alguien entra al país, por ejemplo, cuando tiene 5 años y entra sin papeles, queda para 10 años, más de un año indocumentado, sale del país cuando tenía 6 años o 7 años o algo así, regresa a los Estados Unidos sin papeles, que en esta situación desafortunadamente tiene un castigo de 10 años. Y la única forma para limpiar o quitar este castigo de 10 años sería pasar 10 años fuera del país y aplicar para un perdón para regresar después de los 10 años. Entonces, eso es algo, muy difícil porque, la gente, me imagino que, no tuvieron opción. Entraron, sus papás trajeron a ellos ya sin papeles cuando eran menor de edad, pero desafortunadamente no hay excepción para menores para esta parte de la ley. Entonces, en esta situación, Marisela, recomiendo que usted hable con un buen abogado de inmigración para ver cómo afecta a usted y si uno califica para el beneficio para que usted está aplicando. Gracias y buena suerte con su caso. Bueno, muchísimas gracias, abogado, por estar nuevamente aquí contestando las inquietudes de nuestra audiencia. Ya hemos llegado al final el día de hoy. Gracias nuevamente a usted. Bueno, siempre es un placer estar aquí con usted y con su equipo. Gracias a Progreso Hispano News por brindar ese servicio tan importante a la comunidad. Nos vemos la próxima semana a la misma hora. Muchísimas gracias también a nuestra audiencia y nos vemos, como dijo el abogado, la próxima semana a la 1 de la tarde en nuestro horario habitual. Bye bye.